Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Le habla su amigo, su hermano y pastor, evangelista, ¿no? Y todo lo que el Señor me gusta. Por humillarnos los nombres, Dios le bendiga de una manera muy grande y poderosa. Bueno, este tema que hoy venimos a hablar es de la confusión del pueblo de Dios, ¿no? Vamos a orar para que el Señor sea que esté hablando hoy y el Señor le dé sabiduría por poder entender. Padre Santo, en el nombre de Jesús, que seas tú que estés hablando, papito lindo, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a ti, Señor, aleluya. Gloria, papito lindo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bendito seas tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos y amigos. El tema de hoy es confusión, la humanidad y el pueblo de Dios. Hoy en día se ha notado, ¿no? Como hace años siempre hay una separación, ¿no? Porque es del mundo y lo que es cristiano, ¿no? La cristiana con su pala, su pollera, los hermanos también, nada de moda, algo sencillo, un trajecito, ¿no? Amén. Y todo eso estamos nosotros adquiriendo hace años, pero hoy en día creo que ha pasado algo como que el mundo y la iglesia como se han combinado. Me refiero a lo que es doctrina, forma de vida. Pueden estar juntos, conversando, es otro tema, ¿no? Pero no es malo. Sino lo malo es participar de las cosas del mundo. Porque el que es amigo del mundo es enemistad con Dios. Mire, acá el ser humano, o ser cristiano, que está en una Biblia, ha, ha notado que es que las cosas del mundo se, se está repitiendo en la iglesia. Por ejemplo, del mundo los hombrecitos se paran los cabellos, les gusta el rock, el heavy metal, ¿no? Y a las mujeres también igual, a algunos les gustan el rap, el reggaetón, la salsa, merengue y muchos géneros. Pero hoy en día se ha metido a la iglesia eso. Y cosas que no debe suceder. ¿Por qué? O todos dirán por qué. Porque el que es amigo del mundo es enemistad con Dios, dice la palabra del Señor. El que es amigo del mundo es enemistad con Dios. No podemos mezclar el mundo con las cosas del Señor, lo que es doctrina, forma de vivir. El altar se ha vuelto un altar de oscuridad, de pecado. ¿Ha visto? Yo he conocido varios de alabanza, tocan instrumentos y no son cristianos, solamente porque toca bonito, tocan en el altar. Y están con arete acá, pero parados todos. Y mujeres también, porque toca bonito la guitarra, el teclado y ya lo ponen en el altar. Pero no se fijan cómo está su vida espiritual, ¿no? Eso es lo que habla la palabra del Señor. El que es amigo del mundo es enemistad con Dios. Pero ojo, eso no es culpa de ellos. El culpable es el pastor que permite eso. Si el pastor permite eso es porque está muy mal. Dice, de tal pastor tal oveja. Si las ovejas son descarriadas es porque el pastor es descarriado. O su vida no será descarriada, pero no pone orden. Tiene que poner orden ahí, ¿no? En los altares se ha vuelto una guarida de oscuridad, de tinieblas.
¿no? Una variedad de demonios, de apostasía, ¿no? En el mundo la mujer, por ejemplo, anda apretada. Y en el altar están ahí predicando toda apretada. Por ejemplo, en el mundo a las chicas les gustan esta cosita acá, poner su ganchito acá, todo. No, pero en el cristiano no, porque está escrito en la Biblia. Si se quieren convencer, ahora muchos dirán, no, esa es la gracia. Pero si la gracia siempre ha existido, el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, que, que desobedeció mucho a Dios. Pero sin embargo fue libertado usando a Moisés y Aarón. Y abrió el mar y lo dejó pasar y murieron todo el ejército egipcio con los carros y el faraón. Con todo eso. Al carro del faraón fue echado al mar y se glorificó el Señor. No se lo merecía, pero lo hizo. ¿Cómo se llama eso? Bondad inmerecida. Aquí hay gracia, bondad inmerecida. Es como decir, no estamos en la ley, sino en la bondad inmerecida. Que siempre está su bondad de Dios inmerecida. El pueblo de Nínive, un pueblo soberbio, pecador, tipo, lo peor, pues. Yo ya estaba cansado de que ya destruir esa ciudad ya. Por malo, con su mal corazón. Pero ¿qué hizo? ¿Pero qué es lo que hizo el Señor? Su amor y misericordia. No se lo merecían, pero lo hizo, escogió a Jonás en Nínive ahí, porque le sale, no quería al principio, se puso forzado, pero después entendió que tenía que obedecer al Señor. Y fueron restaurados, obedecieron, el rey obedeció, se sometió a Dios y ahora tuvieron la salvación. Y no era un pueblo hebreo de Israel, pero sin embargo la salvación siempre el Señor ha tenido a quien que se somete a Él, que lo busca. ¿Mm? Y es así. Así que hermanos, no hay que decir no estamos en la ley, sino en la gracia. Lo que pasa, si usted lee Romanos 7:14 para adelante, acá lo buscamos, Romanos 7:14 para adelante, acá vamos a ver que la Biblia habla de dos leyes. Acá está, 7:14 para adelante. Ahora, vamos a ver acá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dando sabiduría, entendimiento de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y acá vamos a comprobar qué es lo que dice el Señor. 7:14. Acá está. Porque sabemos que la ley es espiritual. Mira ese punto, la ley es espiritual. Mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino hago lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Mira, ¿ves? A la que la ley es buena. Ya. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí,
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. ¿Y cómo decimos eso? Ahí el Señor habla de dos tipos de leyes, la ley del pecado y la ley de Dios. Como se dice, no estamos en la ley, porque la ley del pecado, porque por la ley conocí el pecado, dice. Si no me dice, no hurtarás, no sabía que era un hurtador. Así que el Señor nos pide que escudriñemos bien la Biblia. La ley del pecado, porque ya no estamos bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia. ¿Por qué la gracia? Porque tenemos al Espíritu Santo. No lo merecemos el Espíritu Santo por iniquidades, pero el Señor nos limpia con su sangre preciosa. Es el nuevo pacto que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Bien claro que los apóstoles, conviene que yo os me vaya, porque vendrá el Consolador, el Espíritu Santo. Y ese que nos lleva a la santidad. Porque la ley es espiritual. Porque Romanos 8:2 dice, porque ninguna condenación hay porque la en Cristo Jesús, mas que no viven en la carne, sino que viven en el Espíritu. Mire, ven amigos, hermanos, él también va para la humanidad también, viviendo en la carne, y no quiere entrar. Para entrar ¿cómo se llama? En el Espíritu, hay que aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Hay que aceptarlo a Él. Hay que aceptar su palabra. Y los cristianos tenemos que dar ejemplo de la palabra. Óigame bien. Ahí habla bien claro. Ninguna conexión hay porque no viene en la carne, no viene en el Espíritu. Y la ley es espiritual. Y el que está en el Espíritu está en la ley. Romanos 8:2, otra prueba. La ley de vida en Cristo Jesús que me libró de la ley del pecado de la muerte. Romanos 8:4. Para que la ley y la justicia se cumpliesen en nosotros. Que no andemos conforme a la carne, conforme al Espíritu. Romanos 8:4. Para que la ley y la justicia se cumpliesen en nosotros. Que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este no es cualquier tema, hermano. Es un tema que está, un tema muy polémico, un tema muy amplio, que discuten muchas iglesias, no, que no estamos en la gracia, pero bien claro está diciendo ahí, la gracia siempre ha existido. El pueblo de Israel no se le merecían, pero fue salvo. Mandó a Lot para que esos dos ángeles vayan, digan que antes que mande, para que se arrepientan. Y todos se burlaban de él. Mandó a los ángeles y dijo a Lot que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Pero más antes que hubo la gracia de Dios, le advirtió como a Noé, como el pueblo donde estaba Noé, estaban rebeldes, estaban pero mal, hasta que, ¿cómo llegó al colmo de acá no? A Dios que dijo, me arrepiento de haber creado al hombre. ¿No? Ahora usted no dirá que la vida tiene contradicciones, no. Cuando dice que Dios no es hombre para mentir ni hombre porque se arrepienta. Y él dijo, me arrepiento de haber creado al hombre. Lo que pasa es que cuando uno habla en la expresión, a veces uno la habla en metáfora, a veces uno la habla en hipérbole. ¿Qué es eso?
por ejemplo, yo puedo decir, de repente me coma la paciencia, yo puedo decir, me arrepiento de haber venido acá, ¿no? Me arrepiento de haber pisado esa iglesia. Pero no que me haya arrepentido, no quiera ir. Es una manera de sentir que cosa se llama desesperación, como a Dios. Se sentía desesperado. ¿Y quién somos para juzgar o discrepar las palabras del Señor? La palabra arrepentirse en pocas palabras tiene varios significados y en expresiones, según cómo lo estás hablando. Esa es la palabra de Dios. Si uno quiere ser y actuar como en la palabra del Señor, doblando rodillas y escudriñando. Acá está la verdad, la Santa Biblia. ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo va a ser el pueblo así? Siempre Dios manda a hacer siervos, siervas, manda personas, todo, para que ¿cómo se llama? Se arrepientan. Pero aún no lo hacen. No, que tú no eres mi pastor. Yo tengo a mi pastor para que me hable. ¿Dónde está que el cristiano elige quién le va a profetizar contra de esa persona? ¿En dónde, qué parte dice? Dice que hace los ministerios para edificación de la iglesia. Proverbios 23, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, que guarda la ley y bienaventurado. Mira, no dice, te irá tu pastor de tu congregación, te edificará, no. Dice la iglesia, edificados los unos a los otros, exhortados los unos a los otros. Y no menosprecéis las profecías y la exhortación de tu hermano. Así habla la palabra del Señor. Es bien claro la palabra del Señor. Y como antes estamos hablando del tema de la ropa, si quieren enterarse lo que es eso de la ropa, esas cosas, quieren enterarse, se van a enterar. Ahí voy. Vamos a ¿cómo se llama? Ahí está. Yo tengo unos apuntes acá. Para que el diablo no gane terreno. Mira lo que dice acá. Acá, por ejemplo, me gustaría que ustedes escudriñen eso. Se lo voy a dictar la palabra. Citas bíblicas. El libro de Romanos, capítulos del 6, todo el capítulo, y capítulo del 7 al 14 para adelante. Los de Romanos 8, del 1 al 4. Mateo 5, 17, 18, 19. Hebreos 10, 26 al 31. Es muy bueno también. Comprobar, ¿no? Deuteronomio 22, 5. Daniel 3, 21. Génesis 35, 1 al 5. Éxodo 28, 42. Los últimos pasajes hablan que en la antigüedad el hombre usaba los pantalones, no la mujer. La mujer nunca en su vida usó pantalones. Eso viene recién en 1950, 60. Una mujer cubana. Era satanista, atea. Y por la contra de Dios comenzó a usar pantalones. Bueno, pues hermanos, espero que les sirva esta palabra del Señor y que el Señor les bendiga mucho. Bendiciones.